Muy buenas tardes, vamos a hablar de la unidad 3. El tema es pensamiento, lenguaje y representación, por el profesor Mario Alberto Arias García. Los temas que vamos a empezar son lenguaje, el pensamiento. Primero que ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es la capacidad innata que tiene el ser humano para expresarse y comunicarse a través de diversos sistemas de signos, como los orales, escritos y gestuales. Es la principal forma en la que los humanos transmiten significado, tanto en forma hablada como escrita. Y también puede ser transmitido a través del lenguaje de señas. El lenguaje surge de la necesidad de los seres humanos de establecer relaciones sociales con el fin de la supervivencia de la especie humana. A lo largo del tiempo fueron surgiendo entre los individuos. Primero que nada sería la fonología, que es el componente del lenguaje que involucra las reglas de estructura y secuencia de los sonidos que se utilizan en una lengua. La fonología estudia los fonemas. Posteriormente está la semántica, que se refiere al vocabulario y los conceptos que se representan por medio de palabras. Es fundamental para la comprensión del significado de la gramática. Este es el conjunto de reglas que rige las estructuras de las oraciones y las palabras en una lengua. Finalmente está la pragmática. Esto se refiere al uso del lenguaje en situaciones sociales y comunicativas y se enfoca en el contexto en el que se utiliza el lenguaje. Así, hablando de las bases neurológicas del lenguaje, este es un tema de estudio que busca comprender cómo el cerebro procesa y produce el lenguaje. Encontramos las primeras dos, que sería el área de Broca, y se encuentra en la parte posterior de la circunvolución frontal inferior del hemisferio izquierdo del cerebro. Es responsable de la producción del lenguaje y de la planificación de los movimientos necesarios para hablar. Está involucrada en la sintaxis y la gramática del lenguaje, y las lesiones en el área de Broca pueden causar dificultades para hablar y para producir el lenguaje de manera fluida. Por otro lado está el área de Wernicke, y esta se encuentra en la parte posterior de la circunvolución temporal superior del hemisferio izquierdo del cerebro. Es responsable de la comprensión del lenguaje y de la interpretación de los sonidos que escuchamos. Está involucrada en la semántica. Otra base sería el modelo de Wernicke-Guesquin, y este manifiesta la interacción de las estructuras del lenguaje en favor del funcionamiento cerebral, es decir, es responsable de la conexión. Ahora, ¿cuáles son sus componentes? La lateralización del lenguaje. Se ha encontrado que la mayoría de las personas tienen el hemisferio izquierdo del cerebro como dominante para el lenguaje. Se ha determinado mediante pruebas como el test de WADA, y este consiste en la inyección de un anestésico en la arteria carótida interna para determinar la lateralidad del lenguaje. Las áreas cerebrales involucradas en el procesamiento del lenguaje. Se ha identificado que hay varias áreas cerebrales que están involucradas en el procesamiento del lenguaje, especialmente en regiones peritindianas del hemisferio izquierdo. Estas áreas incluyen la corteza motora. Ahora hablemos en específico de los trastornos del lenguaje. ¿Qué son? Los trastornos del lenguaje son alteraciones que dificultan la comunicación oral, tanto para hablar como para entender lo que otras personas dicen. Estos trastornos pueden presentarse en niños y adultos
y pueden ser causados por diversas razones, como problemas genéticos. Algunos de los trastornos del lenguaje más comunes son el retraso del lenguaje. Este trastorno se refiere a la capacidad de entender y hablar que se desarrolla más lentamente de lo habitual. Los niños con retraso del lenguaje pueden tener dificultades para comprender y producir el lenguaje de manera fluida. Su clasificación. Según, hay dos formas. La primera es según la aparición y serían las siguientes. Retraso simple del lenguaje. Este se refiere a una insuficiencia lingüística presente durante el periodo rápido del desarrollo del lenguaje, que es de 2 a 6 años, en la que los niños tienen un lenguaje con el que pueden comunicarse verbalmente con su entorno, pero su comprensión y expresión son inferiores a las de los niños de la misma edad, que se desarrollan normalmente desde un punto de vista lingüístico. Otro sería el retraso moderado del lenguaje. Este se caracteriza por una ausencia de lenguaje espontáneo y una comprensión limitada del lenguaje hablado. Otro viene siendo las disfasias. Este es un trastorno profundo de los mecanismos de la adquisición del lenguaje que se mantiene. Ahora, las causas y los síntomas. Las causas del retraso del lenguaje pueden ser diversas, como por ejemplo problemas genéticos, lesiones cerebrales, trastornos emocionales o conductuales, entre otros. Y sus síntomas, algunos de sus síntomas del retraso del lenguaje que pueden llamar la atención de los padres para sospechar de un problema serían, por ejemplo, que alrededor de los 15 meses no emiten balbuceos, que no pronuncian palabras a los 2 años, que les cuesta expresar oraciones cuando... El tratamiento. Para el retraso del lenguaje, el tratamiento consiste en realizar una reestimulación de los procesos del lenguaje que se hayan visto alterados. Los tratamientos tienen que ser efectuados siempre por expertos que sepan manejar la situación, y algunas técnicas que se pueden utilizar en el trastorno del retraso en el lenguaje son movilidad bucofacial, ejercitación de los distintos fonemas para su correcta articulación. Ahora hablaremos de la afasia. ¿Qué es la afasia? La afasia es un trastorno que se refiere a la dificultad para entender o hablar partes del lenguaje debido a una lesión cerebral. ¿Cómo se clasifica? Según la localización de la lesión cerebral, y sería afasia de Broca. Este es cuando se produce una lesión en la circunvolución frontal inferior izquierda del cerebro que afecta principalmente la producción del lenguaje. La afasia de Wernicke, que se produce por una lesión en la circunvolución temporal superior izquierda del cerebro que afecta principalmente la comprensión del lenguaje. La afasia global, que se produce por una lesión en una gran área del cerebro que afecta tanto la producción como la comprensión del lenguaje. La afasia transcortical motora se produce por una lesión. Está también la afasia transcortical sensorial, que se produce por una lesión en la parte posterior del cerebro, cerca del área de Wernicke, y que afecta principalmente la comprensión del lenguaje. Tenemos también la afasia de conducción. Se produce por una lesión en la parte superior del lóbulo parietal izquierdo del cerebro, que afecta principalmente la capacidad de repetir palabras y frases. Está también la afasia anómica, que se produce por una lesión en la parte inferior del lóbulo temporal izquierdo del cerebro, que afecta principalmente la capacidad de encontrar las palabras correctas. La afasia mixta se produce por una lesión. Ahora, por otro lado, están las afasias según los síntomas. Están la afasia no fluente, que se caracteriza por una producción del lenguaje lenta y dificultosa. Una afasia fluente,
que se caracteriza por una producción de lenguaje fluida, pero con dificultades para encontrar las palabras correctas y para comprender el lenguaje. La afasia receptiva, que se caracteriza por dificultades para comprender el lenguaje hablado o escrito. Y la afasia Ahora, ¿cuáles son las causas y los síntomas? Las causas más frecuentes de la afasia o de las afasias es el daño cerebral que resulta de un accidente cerebrovascular, es decir, el bloqueo o la ruptura de un vaso sanguíneo en el cerebro. Otras causas también podrían ser la lesión en el cerebro por golpes graves en la cabeza, tumores en el cerebro, heridas de bala, infecciones en el cerebro y trastornos neurológicos progresivos como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer. ¿Cuáles son sus síntomas? Los síntomas de la afasia pueden variar según la gravedad y la localización de la lesión cerebral, pero en general incluyen lo siguiente. Su tratamiento para la afasia tiene como objetivo mejorar la capacidad de la persona para comunicarse, ayudándola a usar las habilidades del lenguaje que le quedan, recuperar la capacidad para hablar lo más posible y aprender otras formas de comunicación tales como gestos, imágenes o el uso de dispositivos de comunicación asistida. Por lo tanto, la terapia del habla y del lenguaje se enfoca en mejorar estas capacidades de las personas para poder comunicarse y ayudarlas a que sus habilidades de lenguaje Por otro lado, también se puede utilizar la terapia de grupo, que esto se realiza en un entorno grupal y las personas con afasia pueden probar sus habilidades de comunicación en un ambiente seguro. Se encuentra la terapia farmacológica. En este sentido, se han estudiado ciertos medicamentos para el tratamiento de las afasias. Se trata de medicamentos que pueden aumentar el flujo de sangre del cerebro para mejorar la capacidad de recuperación del cerebro y ayudar a reemplazar las sustancias químicas agotadas en el mismo. Está también la terapia alternativa. Hoy en día se comienza a utilizar unos tratamientos alternativos de estimulación magnética o eléctrica cerebral. Ahora vamos a hablar del trastorno de procesamiento auditivo. Este trastorno se refiere a la dificultad para entender el significado de los sonidos que el oído envía al cerebro. Su clasificación, según los síntomas, es la dificultad para seguir instrucciones verbales, dificultad para distinguir entre palabras que suenan parecido, dificultad para recordar lo que se ha escuchado, dificultad para comprender el lenguaje hablado en ambientes ruidosos y dificultad para expresar claramente los pensamientos y sentimientos. Y según las causas, se encuentra el trastorno de procesamiento auditivo cerebral, que se produce por un problema en la forma en que el cerebro procesa la información auditiva, y el trastorno de procesamiento auditivo periférico, que se produce por un problema en el oído o en el nervio auditivo. Sus causas y síntomas. Las causas de este trastorno de procesamiento auditivo no están claras, pero pueden estar relacionadas con problemas genéticos, lesiones cerebrales, exposición a sustancias tóxicas, entre otros. Y algunos de sus síntomas, o los más comunes, serían dificultad para seguir instrucciones verbales, dificultad para distinguir entre palabras que suenan parecido, dificultad para recordar lo que se ha escuchado, dificultad para comprender el lenguaje hablado en ambientes ruidosos, y dificultad para expresar claramente los pensamientos y sentimientos. Su tratamiento. El tratamiento para el TPA puede incluir lo siguiente: terapia de habla y de lenguaje, que sería una terapia que se enfoca en ayudar a los niños a desarrollar habilidades para distinguir, recordar y secuenciar los sonidos, y el sistema de escucha asistido por dispositivos electrónicos.
Esto sería que los audífonos y otros dispositivos de escucha asistidos pueden ayudar a los niños con TPA. Las modificaciones en el hogar. Hay una serie de modificaciones que se pueden hacer en el entorno doméstico para que los niños con TPA puedan sobrellevar la afección. La terapia de grupo, que desde luego se realiza en un entorno grupal, y los niños con TPA pueden practicar sus habilidades de comunicación en un ambiente seguro. Ahora vamos a hablar del trastorno específico del lenguaje. Este trastorno se refiere a las dificultades persistentes en la adquisición y uso del lenguaje que no pueden ser explicados por otros trastornos o discapacidades. Su clasificación, según el tipo de trastorno, sería trastorno del lenguaje expresivo, que se caracteriza por dificultades en la producción del lenguaje hablado o escrito, como en la articulación, la fluidez o la gramática. El trastorno mixto del lenguaje expresivo, receptivo o fonológico sintáctico, que caracteriza por dificultades tanto en la producción como en la comprensión del lenguaje hablado o escrito. El trastorno del proceso fonológico se caracteriza por dificultades en la percepción y producción de los sonidos del lenguaje hablado, lo que puede afectar a la comprensión y producción del lenguaje. Tenemos también el trastorno del procesamiento semántico, que se caracteriza por dificultades en la comprensión y uso del significado de las palabras y frases. Está también el trastorno del procesamiento sintáctico, que se caracteriza por dificultades en la comprensión y uso de la estructura gramatical del lenguaje. El trastorno del procesamiento pragmático se caracteriza por dificultades en el uso del lenguaje en situaciones sociales y comunicativas, como por ejemplo la toma de turnos, la interpretación de las intenciones. Y según la causa, estarían el trastorno específico del lenguaje de origen desconocido, que se produce por causa desconocida y no puede ser explicado por otros trastornos o discapacidades. El trastorno específico del lenguaje de origen genético, que se produce por causas genéticas y puede estar asociado a otros trastornos del desarrollo, como el trastorno del espectro autista. Está también el trastorno específico del lenguaje de origen ambiental, que se produce por causas ambientales como la exposición a sustancias tóxicas o la falta de estimulación lingüística. Sus causas y síntomas. Las causas exactas del trastorno específico del lenguaje no se conocen, pero se cree que pueden estar relacionadas con factores genéticos y ambientales. Y algunos de sus síntomas, o por lo menos los más comunes, son dificultad para pronunciar palabras correctamente, dificultad para encontrar palabras correctas, dificultad para comprender el lenguaje hablado o escrito, dificultad para seguir instrucciones verbales, etc. Su tratamiento. El tratamiento del TEL debe estar adaptado a cada paciente, ya que en cada caso es totalmente diferente la terapia. Algunas terapias que se pueden utilizar son la terapia del habla y del lenguaje, que es una terapia que se enfoca en ayudar a los niños a desarrollar habilidades para distinguir, recordar y secuenciar los sonidos. Actividades para trabajar la fonología, que se puede realizar actividades para trabajar la pronunciación de los sonidos y la
discriminación auditiva. Los juegos interactivos, que se pueden realizar juegos interactivos para trabajar la comunicación en lenguaje. Se encuentran también los juegos simbólicos, que pueden servir para seguir el interés del niño y adaptarse a sus gustos para trabajar el lenguaje. Otros trastornos. Existe también el trastorno de esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno del pensamiento delirante y el trastorno del pensamiento desorganizado, y hablaremos de ello. La esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta a la forma en que una persona piensa, siente y se comporta. Algunas de las consideraciones importantes acerca de la esquizofrenia es que las personas con esquizofrenia pueden experimentar síntomas como alucinaciones, delirios, pensamiento desorganizado y comportamiento desorganizado. Por lo general, las personas con esquizofrenia son diagnosticadas entre los 16 y los 30 años después de un primer episodio de psicosis. La mayoría de las personas con esquizofrenia no son violentas, pero para las personas con esquizofrenia el riesgo de hacerse daño a sí mismos o de violencia hacia los demás es mayor cuando la enfermedad no se trata. La esquizofrenia no es un trastorno de identidad disociativo. Este último es el que se manifiesta con trastornos de identidad disociativo en las personas, por ejemplo, que tienen dos o más identidades distintas que están presentes y que se alternan para tomar el control de ellas. La esquizofrenia afecta casi al 1% de la población mundial y no hay cura. Sin embargo, la investigación está llevando a tratamientos innovadores y más seguros. Sus causas y síntomas. No se han determinado alguna causa específica, sin embargo, se puede considerar que existen varios factores. Por ejemplo, las causas bioquímicas.
que son los problemas con ciertos químicos del cerebro que se producen naturalmente, como los neurotransmisores llamados dopamina y glutamato. Las alteraciones del cerebro. Los estudios de imágenes cerebrales muestran deficiencias o diferencias en la estructura del cerebro y el sistema nervioso central de las personas con esquizofrenia. La genética. Las personas que tienen un familiar cercano con esquizofrenia tienen más probabilidad de desarrollar la enfermedad. Drogas. El uso de drogas como la marihuana y la cocaína puede aumentar el riesgo de desarrollar este trastorno. Problemas al nacer. Las complicaciones durante el embarazo y el nacimiento, como la malnutrición o la falta de oxígeno, pueden aumentar el riesgo de desarrollarlo. Sus síntomas pueden ser diferentes entre una persona y otra. Se dividen en 3 categorías: psicóticos, negativos y cognitivos. Algunos de los síntomas más comunes de la esquizofrenia son delirios, que son ideas erróneas de las que el paciente está convencido; alucinaciones, percibir algo que no existe; trastorno del pensamiento, es la dificultad para organizar los pensamientos o para seguir una conversación; alteración de la percepción, dificultad para distinguir lo real de lo imaginario; y problemas para planificar y unirse a las actividades, es decir, dificultad para prever y sentir placer en la vida. Su tratamiento. El tratamiento para la esquizofrenia se basa en una combinación de medicamentos, terapias y apoyo social. No hay una cura para la esquizofrenia, sin embargo, se puede permitir con algún tratamiento adecuado que la persona con esta enfermedad tenga una buena calidad de vida. Por ejemplo, con medicamentos que serían antipsicóticos, que son la base del tratamiento para la esquizofrenia y que se recetan con frecuencia. Los antipsicóticos atípicos, como la risperidona, la olanzapina, la ciprasidona y el ariprazol, son algunos de los que se utilizan en esa terapia. Las terapias psicosociales, estas ayudan a las personas con esquizofrenia a aprender a lidiar con el estrés, a identificar los primeros signos de advertencia de una recaída y mejorar sus habilidades sociales y de comunicación. El apoyo social. Muchas comunidades ofrecen programas de apoyo para ayudar a las personas con esquizofrenia en su vida diaria. Evitar el consumo de alcohol y drogas también le ayuda grandemente al paciente con terapia con esquizofrenia. La atención médica continua. Esta enfermedad es crónica y requiere un tratamiento de por vida. Educación y apoyo familiar, es decir, que se le proporcione el apoyo y educación a las familiares que enfrentan la esquizofrenia y así puedan apoyar a sus familiares. El tratamiento comunitario asertivo es un enfoque de tratamiento que se centra en brindar atención especializada coordinada a las personas con esquizofrenia. Ahora hablaremos del trastorno obsesivo convulsivo, TOC. Es un trastorno crónico que se caracteriza por pensamientos incontrolables y recurrentes, es decir, obsesiones, así como comportamientos repetitivos, compulsiones. Causas y síntomas. No se conocen las causas del TOC. Sin embargo, se cree que factores como la genética, la biología cerebral, la química y el entorno pueden desempeñar un papel en su desarrollo. Los factores que pueden influir serían lesiones en la cabeza, infecciones, funcionamiento anormal en ciertas áreas del cerebro, etc. Sus síntomas son tener obsesiones, compulsiones o ambas cosas. Las obsesiones son impulsos o imágenes repetitivas persistentemente y no deseadas que son intrusivas y causan aflicción o ansiedad. Y las compulsiones son comportamientos o rituales repetitivos de la persona que la persona realiza en un intento de reducir la ansiedad o prevenir algo malo.
Los síntomas del TOC suelen aparecer durante la niñez, alrededor de los 10 años, o en la edad adulta temprana, alrededor de los 20 a 21 años. Y el tratamiento es una combinación de psicoterapia y medicamentos. La terapia por lo regular es la cognitivo-conductual. Esta terapia le ayuda a identificar sus pensamientos obsesivos y a enfrentar gradualmente sus miedos y ansiedades. Y algunos de los medicamentos que se recetan comúnmente son la clomipramina, la fluoxetina, la fluvoxamina, entre otros. Ahora hablamos del trastorno del pensamiento delirante. Este es un trastorno mental en el que una persona tiene una o más ideas delirantes que duran al menos un mes. Sin embargo, son creencias falsas que no se basan en la realidad y que no pueden cambiar con hechos o pruebas. Los síntomas y causas serían los siguientes. Las causas no están completamente claras, pero se cree que pueden ser el resultado de una combinación de factores biológicos, psicológicos y ambientales. Los factores biológicos se cree que ciertos desequilibrios químicos en el cerebro pueden contribuir al desarrollo del trastorno delirante, como por ejemplo algunas enfermedades, por ejemplo el Parkinson. Y los factores psicológicos son traumas emocionales y estrés. También existen los factores ambientales, y este sería consumo de drogas y alcohol, sustancias tóxicas, aislamiento social y la falta de apoyo emocional por parte de la sociedad. Síntomas del tratamiento delirante sería una o más ideas delirantes que duran al menos un mes, ideas delirantes que pueden ser de diferentes tipos, como por ejemplo la erotomanía, que es la creencia de una persona que está enamorada, que crees que una persona está enamorada de ellos. El celotípico, que es el que cree que la pareja es infiel. El tipo persecutorio somático, que cree que tiene una enfermedad o un defecto físico. Y el tipo grandioso, que cree que tiene un talento o habilidad especial. Su tratamiento puede incluir medicamentos antipsicóticos y terapia. Los medicamentos antipsicóticos pueden ayudar a reducir los síntomas del trastorno delirante, y la terapia puede ayudar a las personas a aprender a manejar sus pensamientos y a mejorar su capacidad para relacionarse con los demás. La terapia cognitivo-conductual puede ser muy útil, y la terapia de apoyo también puede ser útil. Por último, el trastorno del pensamiento desorganizado. Este es un síntoma de la esquizofrenia y se caracteriza por la presencia de alucinaciones, delirios y trastornos graves en el pensamiento y el comportamiento. Incluye formas de pensar inusuales o ilógicas y dificultades para organizar ideas y hablar, interrupciones del pensamiento, cambios rápidos del tema y creaciones de palabras sin sentido. Sus causas. Se cree que es una combinación de factores genéticos, químicos, cerebrales y ambientales, aunque en realidad no se conocen las causas concretas. Sus síntomas se manifiesta por presencia de alucinaciones, delirios, trastornos de movimiento, síntomas negativos y síntomas prodrómicos. Estos últimos son síntomas subclínicos que aparecen antes del inicio del trastorno. El tratamiento generalmente implica una combinación de medicamentos antipsicóticos y terapia psicosocial. Los medicamentos ayudan a controlar los síntomas y la terapia a encontrar soluciones a los desafíos diarios y a controlar los síntomas mientras asisten a la escuela, trabajan o establecen relaciones. Y finalmente, consideración.
finales. Los trastornos del pensamiento son afecciones que afectan la forma en que una persona piensa y procesa la información. Algunas consideraciones finales, por lo tanto, acerca de estos trastornos serían: los trastornos del pensamiento pueden ser causados por diversas afecciones como la esquizofrenia, los trastornos de la personalidad, el autismo y los disturbios del ánimo. Los trastornos del pensamiento pueden afectar a la estructura del pensamiento, la capacidad de una persona para razonar y pensar de manera lógica, el contenido de los pensamientos de una persona, la forma en que el cerebro procesa la información auditiva y la capacidad de una persona para comunicarse. El tratamiento para los trastornos del pensamiento deben ser personalizado y adaptado para las necesidades y objetivos de cada paciente. La terapia temprana puede mejorar significativamente la capacidad de una persona para procesar la información y comunicarse. Finalmente, es importante destacar que el diagnóstico precoz es importante para el pronóstico de los trastornos del pensamiento y además, la prevención de algunos trastornos del pensamiento se basa en un diagnóstico temprano, en la intervención de un profesional en caso de que haya antecedentes o riesgo de padecer un problema de lenguaje o de pensamiento.